Filipinas que se guardan en la memoria. Durante la dictadura, el general Augusto Pinochet visitó Filipinas en un momento dado extraordinariamente tenso para la posición del régimen chileno en el exterior, y el presidente de entonces, Ferdinando Marcos, decidió no recibir al dictador chileno, por lo que Pinochet giró en el avión y básicamente dio una suerte de giro en U y volvió a Chile airado, tremendamente enojado por el desaire que había provocado el dictador filipino, y anunció públicamente, a las horas de haber llegado, la ruptura de relaciones con Filipinas. A partir de ahí, no es mucho lo que ha pasado en términos de la relación directa entre Chile y Filipinas. Sin embargo, hace más o menos 3 años llega al poder otra persona del cual recibe una profunda admiración, tiene el actual presidente Rodrigo Duterte por Ferdinand Marcos, una persona extraordinariamente, yo diría, debe ser una de las personas más locuaces y más dado a decir cosas de esas que probablemente en cualquier otro país podría causar un escándalo mayúsculo, y que sin embargo eso no ha ocurrido en Filipinas, y accede al poder con una plataforma donde plantea que la guerra contra el narcotráfico se va a hacer en las calles, la puede hacer cualquiera que tenga un arma, que no se necesitan juicios para enfrentar a los narcotraficantes y tampoco los drogadictos, porque él ha señalado, parodiando incluso una situación que causó mucha controversia, porque lo dijo estando a punto de hacer un viaje a Israel, que así como Hitler dijo, y se equivocó en la cifra, pero dijo, así como Hitler mató a 3 millones de judíos, cuando la cifra que se conoce es el doble, pero así como Hitler dijo, mató a 3 millones de judíos, yo no tengo ni un problema en matar a 3 millones de drogadictos, personas enfermas en términos de la droga. Y a partir de ahí, cuando llega al poder, Duterte inicia una retahíla muy consistente de ejecuciones extrajudiciales. Aquí no son cosas que se aplique la pena de muerte a una sentencia judicial. No, aquí se básicamente asesina y mata, en términos de escuadrones o la policía, a personas sin haber pasado por juicio, y Amnistía Internacional y también las propias Naciones Unidas antes había consignado una cantidad gigantesca de personas que no tenían ningún tipo de acusación ni evidencia para que finalmente hayan terminado muertos sobre la base de crímenes policíacos o de escuadrones particulares de la muerte que se dedican a esta situación. Esto ha hecho que Filipinas haya estado en el ojo del huracán desde hace ya bastante tiempo por justamente esta situación. Se calcula más o menos por parte de Amnistía Internacional y por parte de la propia Naciones Unidas cerca de 26.000 los muertos por ejecuciones extrajudiciales. Filipinas reconoce solamente 6.600 a 7.000 de esas 27.000. Esto todo motivó a que la situación de Filipinas llegara a la Corte Penal Internacional, donde se estaba viendo la posibilidad de generar un juicio particular por justamente todo lo que esto significaba, donde estas ejecuciones extrajudiciales en gran medida operan en sectores más bien vulnerables y pobres de las distintas ciudades, con lo que se ha señalado que en realidad encubren una purga contra el sector más vulnerable de Filipinas. Pues bien, cuando Filipinas y Duterte supieron que la Corte Penal Internacional podía examinar lo que allí pasaba, tomó una decisión a la Trump, es decir, se retiró de la Corte Penal Internacional, y ese tribunal ya está en una situación bastante próxima de poder generar un examen preliminar y eventualmente un juicio. No se necesita que sea parte de la Corte Penal Internacional para que se juzgue a un país en esa corte, si bien eso significa de alguna manera que puede tener
imposibilidades de ejecutarse las sentencias y las condenas que allí se produzcan. Entonces, tenemos a una persona extraordinariamente autoritaria con una mirada hacia básicamente temas como el tema de la droga, como el tema de la relación entre hombre y mujer, muy brutales. Rodrigo Duterte ha encabezado la lista de mandatarios, particularmente en Asia, con algunas de las declaraciones más fuertes respecto de situaciones que atentan contra la seguridad de la mujer. Una de ellas, que se hizo famosa porque recorrió el mundo hace algún tiempo, fue cuando él cuando le plantearon que había una situación extraordinariamente aguda de auge de violaciones, particularmente en la ciudad donde él había sido alcalde, Davao. Él respondió, bueno, mientras haya mujeres bonitas, van a haber violaciones, así que aguántense. Y eso fue una situación que causó un resquemor internacional. Estuvo a punto incluso de hacerse una suerte de juicio en ausencia, también en la Corte Penal Internacional, por una cantidad enorme de violaciones que habían habido en Filipinas, conjuntamente con otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Filipinas es un país que forma parte de la PEC, donde nosotros tenemos una misión muy interesante en los próximos meses de recibir a la APEC, y por lo tanto muchos pensaron quizás aquí lo que Chile hizo al abstenerse en esta votación respecto a las violaciones de derechos humanos en Filipinas ha sido, no sé, de alguna manera proteger el carácter de miembro de la APEC de Filipinas, lo que podría ser muy contradictorio porque, entre otras personas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha sido particularmente dado a insistir en la situación de los derechos humanos y cómo él ha sido muy celoso respecto de que estos se cumplan en los países con los cuales Chile quiere tener relaciones más estrechas. El caso más inevitable de mencionar es el de Venezuela. Ayer la Cancillería emitió un comunicado a algunos medios de comunicación dando algunas razones de por qué se había abstenido Chile, y entre las cuales menciona que Filipinas es parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y por lo tanto parecería un poco inconveniente cuestionarlo. Pues bien, Venezuela también es parte de ese consejo y sin embargo no hubo duda respecto de aquello. Entonces hay un problema que se ha planteado muy rápidamente para el nuevo canciller, que había concitado hasta ahora todas las miradas y en general de aprobación en comparación con el antecesor Roberto Ampuero. Teodoro Rivera había generado una mirada muy benevolente y muy buena desde el punto de vista de lo que podía ser su gestión vis a vis la que había sido la de Ampuero, y tiene inmediatamente esta situación que todavía no ha sido del todo aclarada, y quizás el presidente de la República probablemente lo va a hacer en algún momento dado. Esta votación, dicho sea de paso, no fue una cosa pedida por enemigos de Filipinas o algún tipo de Estado menor que tiene cuitas que cobrarle a Filipinas en el sudeste asiático. No, había sido pedida esta votación por Islandia, por una serie de países europeos y además algunos también latinoamericanos, la totalidad de los cuales en Latinoamérica, en Sudamérica en particular, votó en contra de Filipinas, con la excepción de dos países. Bolsonaro, que ha manifestado antes de llegar a la presidencia de Brasil que le gustaba el método de Duterte y que estaría dispuesto a implementarlo en Brasil, y Chile, que tenemos un signo de interrogación sobre qué fue lo que pasó. Yo espero, y lo digo no con un tono irónico, sino que yo espero que esto no sea la materialización de lo que alguna vez el presidente Piñera planteó en su viaje a China, de que cada país tiene el gobierno que quiera darse y por lo tanto no hay mucho que inmiscuirse para ver la situación de derechos humanos en esos países. Si eso fuera así, la verdad, Arabia Saudita, Venezuela, China, los países, algunos países africanos no tendrían gran
espacio para ser cuestionados en función de que se han dado los regímenes que en esos países se han aceptado. Por lo tanto, hay un punto, una vez más, que une a Chile con Filipinas, que son, digo, escasos, y ya ha pasado el tiempo desde la época en que Filipinas le provocó el desaire a Augusto Pinochet al no recibirlo en su territorio. Ha pasado algún tiempo, pero vuelve a estar de alguna manera en entredicho la posición en este caso, de Filipinas ante el mundo, y Chile, curiosamente, esta vez no sale a cuestionarlo, sino que se abstiene junto con Brasil en una de las votaciones que se pensaba iban a ser más importantes para poder juzgar esta verdadera masacre que se ha producido en Filipinas a partir de la llegada del presidente Rodrigo Duterte. Soy Fernando Paulsen y aquí comienza Combinación Clave. Batería Hankook, tu punto de partida, presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad